comprensible. El día de hoy yo te decía ya, queremos hacer como un recorrido, vamos a ver el Antiguo Testamento en 20 minutos. Esa es mi meta. Así es que espero lograrlo y espero no dormirlos. Muy bien, pero imagina lo siguiente, quiero hacerte una pregunta, quiero hacerte la siguiente pregunta. Imagínate que cuando tú nacieras, tuvieras ya tatuada en alguna parte de tu cuerpo, en las costillas, no sé, la fecha en que vas a morir. Imagínate que cuando tú nacieras, ya supieras la fecha en que vas a morir. Pregunta, ¿vivirías de la misma forma? ¿Llevarías la dinámica con tu familia de la misma forma? ¿Harías negocio de la misma forma? ¿Seguiríamos viviendo como si fuéramos eternos? Hay muchas cosas que los seres humanos honestamente hacemos y que no tienen mucho sentido. A veces complicamos más las cosas de lo que deberían de complicarnos las cosas, ¿estás de acuerdo? A veces nuestra casa se vuelve más que una casa, se vuelve el cuarto donde acumulamos las cosas materiales pensando que somos eternos. Y la verdad es que a veces esta forma de vida nos hace pensar y decir, creer que somos así, que vamos a vivir por siempre, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar de aquí al día de mañana. No tenemos la vida comprada. Y una de las cosas en las que coincidimos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que conforme va pasando el tiempo, vas creciendo, tus prioridades van cambiando. A lo mejor cuando tú tenías 20 años, tú tenías cierta prioridad en tu vida, tal vez ciertas cosas que tú pensabas que eran prioridad para ti. Pero la realidad es que conforme va pasando los años, hay ciertas cosas que dejan de ser prioridad para nosotros. Y nos enfocamos más en otras cosas, nos enfocamos más en otras que realmente tienen mayor relevancia. Tal vez de aquí a 20 años nuestro celular no va a ser lo más importante. De aquí a 20 años nuestro auto no va a ser lo más importante. De aquí a 20 años tener la casa siempre impecable y limpia, tal vez no va a ser lo más importante. Porque nuestras prioridades comienzan a cambiar, empezamos a ver la vida de diferente forma. En la jornada de fe que cada uno de nosotros tenemos, cada quien tiene su propia jornada de fe. Por ahí lo que dijo Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 13, y él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a todo conocimiento. Y no solamente estaba hablando de la revelación del Nuevo Testamento, porque faltaban un evangelio, el Evangelio de Juan, pero las cartas paulinas faltaban por ser escritas, Hebreos, Romanos. Y entonces faltaba todo eso por ser escrito, por un lado. Pero también por otro lado, Jesús se refería a que conforme vamos creciendo en nuestra jornada de fe con Dios, entonces nosotros vamos adquiriendo y entendiendo ciertas verdades bíblicas que antes no las entendíamos. Y que de pronto decíamos, a esto se refería Dios. De esto estaba hablando Jesús. La humanidad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero de alguna forma somos especialistas en complicar las cosas. Tú y yo somos especialistas en complicar las cosas. Y si no, preguntémosle a Adán y a Eva. Algo que le dijeron a Adán y Eva es, no comas ese fruto. No fueron ni comieron, y entonces podemos agradecerle a Adán y Eva cuando lleguemos delante de Dios y decirle gracias por el trabajo, porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo, ¿no? O a Eva, gracias porque los dolores de parto, gracias a ti, ¿verdad? No sé cómo vaya a ser cuando estamos delante de Dios, pero la concepción que tiene la sociedad acerca de la iglesia no es tan relevante. Te voy a decir por qué. Porque a veces dentro de la misma iglesia somos especialistas en complicar las cosas, y eso también lo podemos trasladar a la iglesia. A veces cuando pensamos en la iglesia, las personas tienen cierta concepción de la iglesia que, si estarás de acuerdo conmigo, no sé, pero mucha gente allá afuera no tiene un problema con Jesús. Cuando tú hablas de Jesús y demás, ellos no tienen bronca con eso, pero cuando hablas de iglesia, ahí ya ponen una resistencia, porque tal vez han sido expuestos a ciertas cosas que han vivido o han visto en las iglesias y que tal vez no están de acuerdo, porque en muchas ocasiones son concepciones, conceptos, ideas, hábitos tal vez de la persona o las personas que están al frente que piensan que así deben ser las cosas. Hace muchos años, los miembros de un movimiento llamado Los del Camino, Hechos, cuando empezaba el cristianismo, los primeros cristianos, a ellos se les llamaban Los del Camino. Estos hombres, estas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, a pesar de todos los pronósticos en contra, ellos captaron toda la atención del mundo pagano y del Imperio Romano. Ellos no tenían un hotel en donde reunirse, no tenían aire acondicionado, no tenían pantallas y luces. Ellos solamente se escondían y eran perseguidos por el Imperio Romano. Pero aún así, a pesar de todo eso, ellos captaron la atención de todo ese imperio. Hicieron una transformación dramática en la vida de las personas, en la vida del mundo en general. De hecho, los primeros creyentes, ¿me ayudas con la primera, por favor, Luis? Los primeros creyentes tenían algo en su fe que lo hacía, que su fe hacía que fuera atractiva, fuera convincente y fuera aparentemente irresistible. Estos hombres y mujeres tenían una fe que era atractiva, convincente
y seguramente era irresistible su fe, porque la gente, a pesar de que estar en contra, a pesar de tener su vida en riesgo, ellos tenían una fe que llamaba muchísimo la atención. Jesús, cuando aparece en escena en la historia de la humanidad para introducir algo completamente nuevo, Jesús no vino a hacer una adaptación del judaísmo, el judaísmo 2.0, no. Jesús no vino a hacer algo o mejorar algo que ya estaba. Jesús vino a dar algo totalmente nuevo. Marcos, capítulo 2, verso 21, dice de la siguiente forma: nadie remienda un vestido nuevo con tela vieja, porque el parche se encoge y rompe el vestido, y la rotura que queda es mayor que la anterior. Y luego dice el 22, hablando Jesús, y dice Jesús: ¿y a quién se le ocurriría poner vino nuevo en odres viejos? El vino nuevo reventaría los odres y se perdería el vino y los odres. El vino nuevo se echa ¿en qué? En odres nuevos. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino a hacer una renovación del judaísmo, vino a presentar algo totalmente nuevo. De hecho, constantemente en el contexto de Marcos, esta historia se da una discrepancia que tuvo Jesús con los fariseos, con los religiosos de aquel tiempo. Había básicamente dos grupos que estaban totalmente en contra de Jesús, que lo veían como una amenaza. Por un lado estaban los fariseos y por otro lado estaban los políticos religiosos que obtenían su beneficio y su bienestar a partir de que el templo y el imperio estuvieran bien. Entonces estos dos grupos veían a Jesús como una persona, como una amenaza para su bienestar. Jesús vino al mundo a presentar algo nuevo. No vino a renovar el judaísmo ni la religión grecorromana, no vino a eso. De hecho, muchas de las cosas que presentó Jesús alejaban totalmente de lo que inicialmente era el judaísmo. Jesús y sus discípulos constantemente hablan en los evangelios que estaba todo puesto para presentar algo nuevo. Pero tenemos que entender qué es esto nuevo y de dónde sacamos lo viejo, porque en algún punto tuvo que haberse establecido lo viejo. Por casi 300 años la iglesia estuvo aludiendo la idea de adaptar lo viejo con lo nuevo, ¿no? Entonces, durante casi 300 años, pero llega Constantino. Te voy a dar un poquito de historia, yo te lo decía al inicio, que vamos a ver, va a ser como una historia, una clase de historia. Pero en el año 300, entonces Constantino acepta y toma el evangelio como la religión popular, toma la religión oficial del imperio. Entonces, cuando llega en este punto, Constantino lo adopta, y también viene el concilio de Nicea en el año 325, y entonces esto nuevo que habían hecho los creyentes de El Camino, los seguidores de Jesús, de pronto tienen que adaptar las tradiciones viejas y adaptar el cristianismo de Jesús con las tradiciones viejas, hablando acerca de las tradiciones, el templo, la integración y incorporación del antiguo. Es decir, echaron el vino nuevo en odres viejos. Entonces, es por ello que, por lo que estoy convencido, que en muchas ocasiones la mezcla de esta situación de vino nuevo con odres viejos hace que muchas personas tengan cierta resistencia ante lo que implica la iglesia. Pregunta: ¿cómo te hace sentir la idea de que tú eres un medio para un fin? ¿Te gusta la idea de ser un medio para un fin? ¿Te agrada la idea o no te gusta? Tal vez en nuestro egoísmo, ¿no? Digan: no, espérame, yo quiero ser un fin, ¿no? Pero seamos muy honestos, algo que hizo Dios con el pueblo judío es que lo usó para ser un medio para un fin. Cuando nuestra vida es un medio para un fin, encuentra propósito y encuentra significado. Ser un medio para un fin es algo que nos da esos dos. Si vives para ti mismo, si tu vida solamente es para ti, déjame te digo que en algún punto va a carecer de sentido y significado. Convertirnos en un medio para un fin, eso nos da significado y nos da propósito, porque estamos puestos para algo mucho más grande que nosotros mismos. Es algo que nos enseñan los funerales. De hecho, déjame decirte lo que enseñan los funerales. Ayúdame a la siguiente. El valor de una vida siempre se mide no por los años que viviste o por todas las posiciones que acumulaste, sino por cuánto de tu vida le entregaste a los demás. Pregunta: ¿estás de acuerdo? Es triste ver algunos funerales en donde no hay nadie, en donde esa persona no era relevante para mí, no me dejó nada. Pero hay funerales también, recuerdo funerales en donde estaban llenos y llenos y llenos de gente, porque esa gente entregó mucho a las demás personas. Hace muchos años, el doctor Rubio, no sé si algunos lo recordarán, su funeral repleto de muchísima gente, porque fue un hombre que entregó mucho a los demás.
Ofelia, la esposa del hermano Daniel Figueroa, estaba repleto su funeral porque es una pareja que ha entregado muchísimo la vida de los demás. Y yo sé que tú conoces otras personas que sus funerales han estado llenos porque son personas que entregaron mucho a las demás personas. Dios creó a la nación de Israel para ser un medio para un fin, para darle propósito y sentido. Génesis capítulo 12, ahí vamos a comenzar, así es que tomen desde aquel tiempo, ¿va? Génesis capítulo 12, verso 2 dice: te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso, serás de bendición para muchas personas, le estaba diciendo a Abraham. El siguiente versículo, verso 3, dice de la siguiente forma: a los que te bendigan, yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Ojo, Abraham, sin descendencia, sin tribu, de alguna forma era algo inconsistente que Dios le estuviera diciendo esto. Adicional que en aquel tiempo las tribus no se bendecían unas a otras, se dominaban, se robaban, se sometían, porque normalmente eso es lo que hacían. De hecho, si lo consideramos actualmente, también entre las naciones seguimos haciendo lo mismo. No nos estamos bendiciendo una nación a otra, realmente tal vez en muchas ocasiones nos estamos tirando, lamentablemente es lo que pasa. Pero después del tiempo, tú sabes la historia más o menos, voy a tratar de obviar que vemos lo que pasa con Sara y la tribu y todo lo demás que pasa. La tribu de Abraham, el pueblo de Israel, crece de tal forma que llega a emigrar a la tierra de Egipto. Y en Egipto crece de tal forma, millones se convirtieron las personas de Egipto, que de pronto el faraón decide tomar a todo este pueblo que llegó a su nación y los hace esclavos. Y entonces esta promesa como que ya no tiene mucho sentido. ¿Cómo voy a bendecir a las demás personas si soy esclavo en una nación? Bueno, Éxodo capítulo 9, verso 3 nos dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés que se levantara temprano para que fuera a ver al faraón y le dijera: el Señor, Dios de los hebreos, te ordena que deje salir a su pueblo para que vaya ¿a qué? Adorarlo. Nuestro Dios, en este punto ya pasamos por José, ya llegamos ahí, ¿te acuerdas de todas esas historias? Si no, ve José el Soñador, ahí en Disney, algo así más o menos, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando llega a este punto, Dios se manifiesta y uno a uno va venciendo a todos los dioses egipcios de alguna forma, porque tenemos que entender que nuestro Dios no lo limita geográficamente, nuestro Dios es el Dios de toda la tierra. Y entonces, cuando llega a este punto, llegan las plagas, suelta Dios, el faraón decide soltar al pueblo de Israel. De hecho, antes de que se saliera Israel, el Israel vacuna, ¿no?, a Egipto, toma todos sus bienes materiales, su oro, su plata, para llevárselo. Entonces queda Egipto totalmente diezmada. Y cuando llegan a este punto, vamos unos 4 meses más adelante, cuando ya son sueltos, de pronto viene la ley de parte de Dios para todo su pueblo. Éxodo capítulo 20, verso 4, dice de la siguiente forma: no te hagas ídolos de imágenes de nada, porque ya estaban en el desierto, empiezan a transitar en el desierto, que está en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen, ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso. Más adelante dice así: y no te compartiré con otros dioses la honra que solo a mí me pertenece, hablando Dios. Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, pero derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y entonces el pueblo de Israel estaba quedando muy clara la situación. Creo que no había mucho que explicar en este punto. Para el pueblo de Israel era muy claro que no tenía que adorar a alguien más. Pero llega un punto en donde Moisés se tarda un poquito más de 40 días, cuando yendo al monte, se tarda un poquito más de 40 días de estar con Dios, y entonces el pueblo de Israel exige a Aarón, el hermano de Moisés, que le haga dioses. Ponnos a un Dios que vaya delante de nosotros, porque ellos estaban acostumbrados a algo que habían visto constantemente en Egipto. Porque en Egipto había dioses que se levantaban y que iban delante de ciertos pueblos, entonces ellos estaban acostumbrados a ello. No estaban entendiendo que tenemos un Dios que es espíritu y que está en todas partes. Pero ellos creían que eso era necesario para ello. Pero algo pasa muy similar actualmente, ¿no? Éxodo capítulo 19, verso 4, dice de la siguiente forma: ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los traje a ustedes con tanto cuidado, como cuando las águilas llevan sobre sus alas a sus polluelos. Siguiente, por favor, verso 5. Ahora pues, si oyen mi voz y guardan mi pacto, les dijo Dios a su pueblo, serán mi principal tesoro. ¿Entre qué?
entre todas las naciones de la tierra. No solamente Egipto, no solamente esta parte de la tierra, no, entre todas las naciones de la tierra. Porque Dios tenía un plan para toda, o el plan de Dios es para toda la tierra. Porque toda la tierra es mía. Verso 6 de Éxodo 19 dice así: ¿y serán un reino de qué? Cuando llega, básicamente Dios estableció el contenido, la redacción y el pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Muy bien, ellos estaban así estableciendo su pacto. De hecho, algunos eruditos le llaman a este pacto a la plantilla de suzerania, que es un pacto que se hace entre dos partes desiguales, una más poderosa que otra, pero la más poderosa toma y pone y finca los principios bajo los cuales va a girar totalmente ese pacto. Básicamente era lo que estaba haciendo Dios con el pueblo. Entonces Dios les invita, y durante todo este tiempo, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, comienza a poner las leyes bajo las cuales tenía que caminar todo el pueblo de Israel. Pero entonces también Dios les pone el tabernáculo que tenía que ir delante de ellos, que era donde Dios se manifestaba de tiempo en tiempo. Aunque era un Dios omnipresente, fueron avanzando los años, Moisés muere, el pueblo conquista toda la tierra prometida, Josué y todo lo que sucede, todas las batallas ahí, casi toda la tierra las conquista porque dejaron ciertos asentamientos de otros pueblos entre ellos. Y entonces el pueblo llega a un punto en donde ya conquistaron la tierra, pero entonces el pueblo exige tener un rey visible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel veía que las demás naciones alrededor tenían un rey adelante de ellos, pero ellos no tenían un rey. Tenían profetas, tenían sacerdotes que de pronto les decían qué hacer. Entonces el pueblo le dice a Samuel, y le dice: Samuel, queremos que nos coloquen un rey como todas las demás naciones. Es lo que está de moda, nosotros también lo queremos hacer, ¿no? Básicamente era lo que estaba diciendo. Y se han olvidado de lo que Dios les había dicho en Éxodo. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, me ayudan a leerlo, por favor, ¿qué dicen? ¿A quién estaban rechazando el pueblo? A Dios. Ellos no quieren que yo sea su rey. El pueblo no estaba entendiendo que Dios era el rey de ellos. Verso 8, por favor. Desde que los saqué de la tierra de Egipto, continuamente se han apartado de mí y han seguido a otros dioses. Ahora te dan a ti, Samuel, el mismo trato que a mí durante años me han dado. Verso 9, luego dice la palabra: complácelos, pero adviérteles lo que significa tener un rey. La intención de Dios con Israel no era que fueran como las otras naciones, sino que ellos fueran un medio para un fin divino global. Ese era el fin para el pueblo de Israel. Entonces, cuando llega el rey, conocemos a Saúl, conocemos a David y conocemos a el último rey, Salomón, ¿no? Es el pueblo de los reyes en el pueblo de Israel. 40 años cada uno vivió durante todo ese tiempo, y entonces, gracias a ello también tenemos los salmos, tenemos los proverbios, tenemos Eclesiastés, tenemos cantares, y entonces tenemos muchos versos ahí que podemos también echar mano. El detalle es que si no hubiera habido rey de Israel, no hubiera habido templo. Cuando nuestro Dios, en toda esta historia, llega Saúl, llega David hace muchas conquistas, y cuando llega Salomón llega un plan de la época dorada para el pueblo de Israel. Había bienestar, había economía, había riquezas y todo estaba muy padre, muy bien, bienestar para todos. Pero David quería colocarle templo a Dios, y Dios le dijo a David: tú tienes las manos muy llenas de sangre como para que me quieras colocar un templo. ¿Cómo decía David en uno de los textos? ¿Cómo yo voy a estar en un palacio y Dios en un tabernáculo, en una tienda? Pero lo que no estaba entendiendo David, que esa tienda, ese tabernáculo que se desgastaba, que era temporal, justo era eso, era un tema temporal, porque algo nuevo estaba por llegar más adelante, que lo nuevo, estábamos hablando de Jesús. David no estaba entendiendo esto. Pero el asunto es que estos hombres deciden seguir haciendo intentos por parecerse a las demás naciones. De hecho, algunos antropólogos, historiadores y eruditos, hablando acerca de la palabra, ven que el pueblo de Israel era muy parecido a los demás templos alrededor del mundo. Eran muy similares, tenían cámaras, tenían patios, tenían cuartos. Lo único en lo que no se parecía el templo de Israel a los demás templos era que no tenían una figura a la cual adorar. Solo tenían un lugar santísimo al cual solamente entraban los sumos sacerdotes. Era lo único diferente, pero todo lo demás era lo mismo. Entonces,
El detalle es que si no hubiera habido rey, tampoco hubiera habido templo. Ambas cosas fueron intentos del rey o del pueblo por tratar de ser como las demás naciones. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 7. Llevamos a la mitad del Antiguo Testamento, vamos bien. Bueno, ayúdame a leerlo, por favor, ¿qué dice? Y jamás me he fijado en la manifestación de Israel, los pastores del pueblo. Les he preguntado alguna vez por qué no me han dedicado un hermoso templo de cera. Ahora, ¿se dan cuenta? Dios le estaba diciendo al profeta Natán, porque los que tuvieron la gran idea de un templo fue David y Natán. Oye, qué buena idea, David, hay que hacerlo. A veces pasa, muchas veces en las iglesias, oye, qué buena idea, hay que hacerlo. Pero es el plan de Dios, es lo que Dios desea, es lo que Dios está buscando. Además, si lo pensamos bien, pocas veces habitaba, por decir entre comillas, porque realmente Dios es espíritu y está en todas partes, habitaba pocas veces en el templo. Primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 8 y verso 9, Salomón. Está hablando Dios y dice, este templo se transformará. Le estaba hablando Dios a Salomón y le estaba advirtiendo lo siguiente: Salomón, este templo que tú me acabas de hacer se transformará en un montón de ruinas, y todo el que pase quedará asombrado y se burlará preguntando por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a este templo. Y luego dice el verso 9, y la respuesta será porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Se dan cuenta? Desde antes Dios se los estaba advirtiendo, que los sacó de la tierra de Egipto y adorarán otros dioses en lugar de adorarlo a Él. Por esta razón el Señor ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Era agradable tener un templo? Sí. ¿Era necesario? No. ¿Era la idea de Dios? No. Pero los eruditos dicen que querían parecerse, el pueblo de Israel quería parecerse a las demás naciones. Todo el papel del templo sería importante básicamente por un tema, porque ayudaría a un tema profético, porque iba a terminar en ruinas, no porque fuera necesario para el plan de Dios. El templo no era necesario para el plan de Dios. El plan de Dios, para el mundo, está en Juan capítulo 3, verso 16 y verso 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese era el plan de Dios. Pero no estaba el templo. El templo sirvió para colocarlo como una señal de profecía, porque cuando esto suceda, entonces vendrá lo nuevo. En la mente de Salomón estaba la idea de que hoy es el templo de Dios. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Se acuerdan que Salomón cuántas esposas tuvo? ¿Alguien sabe? Muchas. Reinas o concubinas. Aproximadamente 600 reinas de sangre real. ¿Qué significaba de sangre real? Que eran hijas de reyes de otras naciones. Y entonces tenía que por lo menos fincarles una capillita a cada uno de esos reyes. Pero también tenía 300 concubinas, que no eran hijas de reyes, pero pues a Salomón le habían gustado. Que picaron ese Salomón, ¿no? Bueno, el asunto es que en la mente de Salomón estaba, como ya tengo a mi Dios en un templo, tengo estas capillitas. Entonces en la mente de Salomón estaba la inocencia de pensar que estaba domesticando a Dios. Como ya tengo a Él, también tengo a todos ellos. Y no es así. No tenemos un Dios que está en un templo. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos un Dios que está en un solo lado, que está aquí, no que está allá. Es que Dios es omnipresente y Dios es un Dios espíritu. El asunto es que cuando llega el año 587, después de que Nabucodonosor asedia a la nación de Israel, ¿qué pasó con ese templo? Destruido, en piedra. Fue destruido. Después de Babilonia, eso fue en el año 587, pero como le hizo de adelante hacia atrás, en este punto antes de Cristo, llegamos al 538 antes de Cristo. Y entonces el rey Ciro el Grande le permite a los judíos, ya no Nabucodonosor, porque Ciro vence a Nabucodonosor, se acaba Babilonia, ahora continúa Siria, y entonces el rey Ciro le pide y le invita en el regreso de Zorobabel, que era un sacerdote judío. En este regreso le permite al pueblo que vayan y reconstruyan en su templo, y les dice, ¿sabes qué? Les vamos a dar lo necesario para que reconstruyan su templo. Se los dejó en ruinas Nabucodonosor, ¿verdad? Sí, nos lo dejó en ruinas. No se preocupen, yo les doy lo necesario para que lo reconstruyan, pero
lo van a reconstruir como yo les diga. Lo van a reconstruir con estas medidas, con estos materiales, y así va a quedar. Digamos que fue la versión económica del templo original, lo que pasó con Ciro. Fue la versión chiquita, fue la versión casa de Infonavit, ¿no? No fue la versión que tú hiciste, ¿no? Así yo no lo pensaba en mi mente, ¿no? Fue la versión todas igualitas, ¿no? Entonces, cuando llega este punto, muchos llegaron a conocer el templo original. Dice la palabra que se lamentaban y les dolía, porque el esplendor de aquel templo ahora quedaba reducido a este templo que Ciro les había puesto. Y les dolía. De hecho, Dios nunca regresó a manifestarse tal cual en este templo. Imagínate vivir en tu casota y de pronto, aquí está tu pie de casa, ¿no? Aunque esté mal el pie de casa, está bien, pero algo parecido fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ageo capítulo 2, verso 5, por favor. Ageo capítulo 2, verso 5, ayúdame a leerlo, por favor, ¿qué dice? Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Luego dice más adelante el verso 6, porque así dice el Señor Dios Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Verso 7 dice: haré temblar ¿a qué? ¿Te das cuenta que otra vez estaba la visión de Dios mundial? No estaba la visión de Dios en el pueblo de Israel, estaba la visión de Dios mundial. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré el esplendor de esta casa, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y luego nos vamos hasta el verso 9, por favor, Luis. El esplendor de esta, ¿qué? ¿Será mayor? Dice el Señor Todopoderoso, y este lugar concederá la paz, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Ojo, lo que estaba hablando Dios estaba profetizando a Ageo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa casa será mucho más sublime que la primera del templo que construyeron. Dios no habitaría en estas instalaciones, el Dios Espíritu habitaría entre su pueblo. En otras palabras, algo nuevo y mucho más grande estaba por venir. Durante este tiempo las cosas no iban mejor, de hecho la economía iba menguando cada día más, decayendo, la adoración menguó, los líderes políticos religiosos empezaron, como ya tenían su templo chiquito, se querían aprovechar de él y entonces empezaban a decir, ¿sabes qué? Hay que cobrarles más, hay que cobrar los impuestos, hay que ponerles más leyes para tener sometido a todo el pueblo a lo que nosotros decíamos, la desconfianza y el perjuicio en contra del pueblo. Básicamente era lo que estaba pasando. Pero había un destello de esperanza. Malaquías capítulo 1, verso 11. Fíjense, ya estamos en el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, verso 11 dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre. ¿Entre qué? Plan global de Dios. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras en mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Y luego dice el capítulo 3, verso 1 de Malaquías: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Básicamente 400 años de aparente silencio viene. Durante todo ese tiempo invade el pueblo persa al pueblo judío, después los ptolomeos y después los salucitas. Y en el año 167, ya muy cerca, para brincar a que aparezca Jesús en escena, en el año 167 viene una revolución y un grupo apasionado que se llamaban los macabeos. Y de hecho llegó cierta esperanza. Pensaron que el líder de los macabeos era Judas Macabeo. Pensaban que ese era el líder prometido del cual estaba hablando Malaquías, pero Judas Macabeos muere y entonces otra vez el declive, el imperio romano toma control sobre todas las cosas. En el año 63 muere este hombre, Pompeyo hace su famosa entrada al pueblo de Israel con la invasión del pueblo del imperio romano al pueblo de Israel. Pero básicamente todo lo que estaba pasando con esto, yo sé que te estoy dando mucha historia, pero yo quiero decirte algo. Todo eso estaba pasando porque Dios estaba poniendo las cartas sobre la mesa para poder poner en escena a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo dice así: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, había varias cosas que tenían que suceder antes para que Jesucristo apareciera en escena. Ahora, cuando Jesús aparece en escena, había una rivalidad muy fuerte entre los fariseos políticos en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús iba totalmente en contra de la política de Dios. No lo veían como un iniciador del judaísmo 2.0.
entendieron perfectamente que la enseñanza de Jesús era algo totalmente nuevo, una perspectiva totalmente diferente a la cual ellos habían defendido durante mucho tiempo. Para nosotros como creyentes vemos a Jesús, no sé si te pasa así, como el cumplimiento del Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen todas las profecías. Para aquellos tiempos estos hombres veían a Jesús como una persona que estaba en contra totalmente de lo que ellos habían fincado, el templo. Una de las declaraciones más ofensivas que Jesús hizo en contra de los fariseos es tal vez una que seguramente, yo estoy seguro que has leído, pero que no te has dado cuenta de ella. Mira, Mateo capítulo 12, verso 6, dice así, ayúdame a leerlo por favor, ¿qué dice? ¿No pueden volver a repetir? Pues yo les digo, no pasa así en mi mente, pero pues yo les digo que aquí está uno más grande, y ojo, lo que estaba diciendo Jesús es que aquí, hablando acerca de él, esta declaración en el Sabbat, en el día en donde no podían hacer nada, el contexto es que en este capítulo los discípulos de Jesús y Jesús están cortando para poder comer. Y los fariseos están señalando porque eso no se puede hacer en el Sabbat. Ningún trabajo podías hacer ahí en el día de descanso. Entonces Jesús les dijo, pues yo les digo que aquí es uno más grande que el templo. Para ellos en su mente era algo inconcebible que él hubiera dicho eso. Porque no había nada más importante, más relevante que el templo de los judíos, tanto para fariseos, para políticos, pero como para todo el pueblo judío. Para ellos el templo era lo más importante, era lo más necesario. Para los judíos del primer siglo esto era súper relevante. De hecho, es por eso que Jesús declara algo que era mucho más importante. Las personas que administraban el templo eran personas muy acaudaladas. De hecho, en aquel tiempo el poder ser sacerdote era algo que seguramente ibas a tener dinero siempre en la bolsa, porque constantemente aprovechaban en perjuicio de todo el pueblo, aprovecharse de todos ellos. Por eso la declaración de Jesús en Mateo 24:2, en donde dijo, no quedará piedra sobre piedra, fue impresionante incluso para sus discípulos. Algo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, está aquí. Lucas 21:20 dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Y luego dice el verso 21, entonces los que están en Judea huyan a las montañas, los que están en la ciudad salgan de ella, y los que están en el campo no entren en la ciudad. Jesús, algunas personas han usado estos versículos para hablar acerca del fin apocalíptico, y no es así. Realmente este texto se está refiriendo a lo que sucedería 40 años más tarde después de que Jesús muriera. 40 años más tarde viene el sitio de Jerusalén. Básicamente lo que pasa, está hablando de los tiempos en donde el general Vespasiano entra en escena porque va a destruir el templo. Lo que pasó en ese momento es que muchas personas, muchos judíos iban a una fiesta religiosa, iban ahí, pero el ejército de Vespasiano ya estaba puesto haciendo sitio. ¿Qué hizo Vespasiano? Dijo, oye, ya los vamos a invadir, pero están viniendo muchos judíos, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Abre las puertas, déjalos entrar, porque así va a ser más sencillo que hagamos sitio sobre ellos. Porque no va a haber comida que les entre, porque no va a haber bebida que les entre, y entonces entre ellos mismos se van a destruir, porque nosotros no los vamos a dejar salir. De hecho, en la historia universal tú la conoces como la guerra judeo-romana, en el año 70, en la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces Vespasiano tomó un éxito grandísimo. ¿Por qué hizo eso? Los hombres, dice Josefo, uno de los historiadores del primer siglo, que se contaban en cientos de miles las personas que murieron. Cientos de miles las personas que tomaron como esclavos para podérselos llevar, porque muchos hombres y mujeres daban a sus hijos para que los dejaran salir. Te lo doy como esclavo para que vaya y viva. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Pero entonces entra Vespasiano, invade la ciudad, mata, porque ya estaban muchos. ¿Cómo te sentirías tú después de 3 días sin comer? Si uno con 1 hora ya te estás de malas, ¿no? Entonces imagínate con 3 días sin comer, seguramente se andaban matando entre ellos, ¿no? Pero básicamente esta era la historia. Este era el pueblo, esta era la nación que Dios estaba usando para un fin mucho mayor. El templo había llegado a su final porque ya no era necesario. Realmente nunca lo fue, nunca fue necesario, porque Dios no lo había planeado originalmente, porque algo mucho más importante estaba por empezar.
¿Por qué te conté toda esta historia? Por esto, mira, este es el modelo que viene. Porque lamentablemente muchas iglesias creen en el modelo del templo. Creen que hay un lugar sagrado, creen que hay un libro sagrado y creen que hay un hombre sagrado. Creen que hay un lugar sagrado en donde Dios se manifiesta. Creen que hay un libro sagrado que las personas no pueden comprender porque necesitan entonces a un hombre sagrado para que se los pueda explicar. Ese es el modelo del templo. En el plan de Dios, este modelo nunca fue relevante. En el plan de Dios, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente a través del sacrificio de Jesús. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue este. Pero si te das cuenta, muchas iglesias o muchas personas viven con esta idea. Algunas personas se acercan contigo, algunas personas que tal vez se acercan con alguien y te pido que ores por esto, porque tú estás más cerca de Dios. Es cierto, a lo mejor yo estoy más lejos de Dios que tú, ¿no? Oye, tradúceme esto porque yo no lo entiendo. Yo sé que es algo tremendo poder estudiar la palabra, pero no es algo que tengamos que hacer, que te la tengas que aprender a la semana que ya estés asistiendo a la iglesia. Es algo que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y los que tenemos una jornada más avanzada, te podemos decir que hay cosas en la Biblia que aún no comprendemos y que vamos comprendiendo poco a poco, porque Dios sigue hablando. Pero es que en el modelo de Dios nunca estuvo el modelo del templo. Esto fue una idea que nació por Natán y por David. Y lo traducimos así, porque esto dio mucho negocio para muchas personas. Nosotros no queremos el modelo del templo. Nosotros queremos en este verso que viene más adelante. Dice Efesios capítulo 2, verso 18. Por favor, ayúdenme a leer. ¿Qué dice? Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Quién es él? Jesús. Por medio de Jesús, todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. No necesitamos de un templo, no necesitamos de un hombre, solo necesitamos depositar nuestra fe en Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos acceso directo al Padre. Y entonces comienza nuestra jornada espiritual, donde cada quien es responsable. De hecho, ahora en el campamento vamos a hablar de responsabilidad con los muchachos. Pero nosotros estamos buscando hacer esto. De verdad que a veces, yo te lo decía en muchas otras ocasiones, a veces creemos que para poder asistir o pertenecer a cierto lado tienes que hacer ciertas cosas, y no es verdad. Nosotros creemos que ya todo está hecho por Jesús, pero ¿qué nos toca a nosotros? Sembrar su palabra y sembrar su semilla. ¿Cómo? Invitando, ¿cómo? Hablando, ¿cómo? Compartiendo, ¿cómo? Viviendo, ¿cómo? Que mi vida sea relevante para las demás personas. Nos podemos regresar hasta la segunda frase, por favor, Luis, hablando acerca del funeral. La segunda frase, yo quiero que tú te la lleves porque la verdad es que creo que son de las cosas, si algo que nos enseñan los funerales es esto, que tu vida sea esto, que nuestra vida no se mida por los años que vivimos, no se mida por el auto que conducimos, no se mida por los bienes que tenemos, que nuestra vida se mida por cuánto de nuestra vida se le entregamos a los demás, cuánto de nosotros nos entregamos a los demás, cuánto ayudamos a los demás. Y entonces eso nos deja que no siendo nosotros un fin, sino siendo nosotros un medio para un fin. Entonces nos da propósito y nos da significado. ¿Estamos de acuerdo? Pues de pie, acompáñame.